El amanecer pintaba de tonos suaves los campos de El Robledal, un pueblo campesino donde el trabajo comenzaba con la primera luz y los días olían a leña, pan y tierra húmeda. En una parcela amplia, rodeada de surcos bien trazados y árboles frutales, vivía don Gustavo, un hombre de mirada serena y manos curtidas por los años de siembra. Se levantaba antes del canto del gallo, revisaba el cielo y agradecía en silencio. Era un hombre de fe, no solo porque lo había aprendido de niño, sino porque la vida, con todo y sus pruebas, le había enseñado a confiar. A su lado, siempre, estaba doña Claudia, su esposa, una mujer cálida y de rostro apacible, que con un delantal lleno de harina y una trenza suelta sobre el hombro, llenaba el hogar con ternura y olor a hogar. Cocinaba con cariño, cantaba bajito mientras lavaba los trastes y tejía en las tardes bajo la sombra del gran árbol que decoraba el centro del campo, y en medio de ambos, el alma de la casa, Juanito, su hijo de 8 años, despierto antes que el sol, con los pies descalzos y el corazón lleno de sueños. Tenía ojos grandes, inquietos, y un cuaderno viejo bajo el brazo donde dibujaba árboles enormes, campos verdes y una figura parecida a su papá, siempre sembrando. ¡Papá!, gritaba esa mañana corriendo por el surco. «Mira lo que dibujé. Es el árbol que quiero que sembremos juntos». Don Gustavo lo recibió con una sonrisa cansada pero honesta. «¿Y por qué ese árbol, hijo?». «Porque va a dar sombra para que tú y mamá descansen. Y también va a tener flores y fruta y va a ser el más bonito de todo el campo. Aquí lo puse, mire», dijo mostrándole el dibujo, hecho a lápiz y con las esquinas dobladas. El hombre miró el papel con detenimiento. No era perfecto, pero tenía algo que la tierra entiende bien: esperanza sembrada con amor. Doña Claudia los observaba desde la cabaña con una taza de té caliente entre las manos. Sonrió. «Vengan a desayunar. El campo puede esperar un poco. El pan no. La familia». Se sentó a la sombra del gran árbol, el mismo donde Juanito soñaba con plantar otro más, como si la vida nunca fuera a cambiar. Y quizás, en ese instante, todo parecía eterno. Pero como suele pasar con los amaneceres hermosos, nadie imagina cuán rápido puede llegar la noche. Los días seguían llenos de trabajo y agradecimiento. Don Gustavo y doña Claudia se aferraban a su rutina con fe, creyendo que mientras oraran juntos y trabajaran la tierra con amor, nada les faltaría. Juanito, siempre inquieto, corría por el campo con su cuaderno de dibujos bajo el brazo. En cada hoja había árboles, soles y una familia feliz tomada de la mano. «Papá», decía una tarde, «cuando crezca quiero sembrar muchos árboles, y uno para cada persona buena. Pero el más grande va a ser el nuestro, aquí, en medio del campo». «¿Y qué tendrá de especial ese árbol?», preguntó don Gustavo. «Va a tener flores rojas como el delantal de mamá y sombra grande como tus abrazos». Ese dibujo se volvió su tesoro. Lo cargaba a todos lados. Dormía con él bajo la almohada. Lo sacaba cada vez que hablaban de sueños y a veces, cuando la lluvia caía, se sentaba bajo el alero y lo contemplaba como si en él ya existiera ese árbol imaginado. Pero todo cambió un amanecer. Una fiebre repentina lo dejó en cama. Al principio pensaron que era un resfriado, algo pasajero, pero pasaron los días y el color fue abandonando su rostro. Luego vino la tos y después el agotamiento. «Tranquilo, hijito, ya vas a estar bien», decía doña Claudia entre susurros, mojándole la frente con paños fríos. Don Gustavo caminaba de pueblo en pueblo buscando ayuda, pero lo único que encontraba era silencio, medicamentos vencidos o palabras de resignación. Y Juanito se apagaba. Una noche, mientras las estrellas se asomaban tímidamente en el cielo, don Gustavo se sentó junto a su cama. El niño
con los ojos cansados pero la voz dulce, le entregó su dibujo. «Papá, ¿me prometes que un día vas a sembrar este árbol?» «Sí, hijo, claro que sí. Pero no lo hagas si estás triste, solo hazlo cuando vuelvas a sonreír». Don Gustavo no respondió, solo le acarició el cabello y lo abrazó fuerte. Esa madrugada, Juanito se fue, en paz, mientras su madre le cantaba, bajito, una canción de cuna que le cantaba cuando era bebé. Y con su partida, el campo también quedó en silencio. Los días siguientes fueron un murmullo apagado. No hubo palabras, ni oraciones, ni desayunos en familia. Don Gustavo y doña Claudia no murieron, pero dejaron de vivir. El campo quedó en abandono. El gran árbol del centro empezó a secarse lentamente. El cuaderno de Juanito, con su dibujo doblado en la última página, quedó guardado en un cajón. Y la cabaña, alguna vez llena de pan caliente y risas, se volvió un lugar donde solo se respiraba ausencia. La gente del pueblo comenzó a decir que la parcela había perdido su bendición, pero la verdad era que lo único que se había perdido era el corazón que la hacía florecer. Los meses pasaron como hojas arrastradas por el viento. Las estaciones se sucedían una tras otra, pero en la parcela de don Gustavo nada cambiaba. El campo, que antes florecía con orgullo, ahora era un tapiz seco y quebrado. Las flores dejaron de nacer, las raíces se encogieron bajo tierra y el gran árbol donde Juanito jugaba comenzó a perder sus hojas, como si también estuviera de luto. Don Gustavo y doña Claudia seguían allí, pero no como antes. Él se sentaba todas las mañanas en el umbral de la cabaña, con el mismo bastón en la mano, la mirada perdida en el horizonte y los labios sellados por el dolor. Ella tejía en silencio, pero sus manos ya no daban forma a nada nuevo. Solo repetía el mismo punto una y otra vez, como si tejiendo pudiera sostener lo poco que quedaba de su mundo. «¿Quieres que prepare café?», preguntaba él algunas tardes. «Como tú quieras», respondía ella sin levantar la vista. El amor seguía ahí, sí. Pero se había escondido detrás del duelo. La Biblia que antes abrían cada noche permanecía cerrada sobre la mesa. La vela del altar familiar se había consumido por completo y nunca fue reemplazada. Las oraciones cesaron, no por enojo, sino por una tristeza tan honda que ya no sabían qué decirle a Dios. La gente del pueblo, con el paso de los años, comenzó a referirse a ellos con frases de lástima. «Pobres, se les murió el alma. Cuando perdieron al niño, dicen que ni en la siembra se les ve. Ese campo ya no vuelve a dar nada», pero nadie les juzgaba, porque todos sabían que perder a un hijo es como quedarse sin horizonte, un día cualquiera, uno igual a todos. Don Gustavo abrió un cajón que no tocaba desde hacía años. Allí, entre papeles arrugados, estaba el cuaderno de Juanito. Las páginas estaban amarillas por el tiempo, pero aún conservaban la ternura de sus dibujos infantiles. En la última hoja, ese árbol, el árbol que soñaba sembrar junto a su padre, grande, lleno de flores rojas, y 3 figuras tomadas de la mano. Don Gustavo tragó saliva y cerró el cuaderno con cuidado. No lloró, solo lo apretó contra el pecho y volvió a sentarse en el umbral. Luego de un rato, levantó la mirada y vio a un muchacho de unos 20 años, con un costal de herramientas al hombro y una rama de laurel colgando de su sombrero viejo. Vestía ropa gastada, pero su andar era ligero, sin queja. Cuando llegó a la entrada, se quitó el sombrero y sonrió. «Disculpe que me acerque sin avisar, señor, pero pasé hace unos días y vi que esta tierra estaba algo descuidada. Me preguntaba si alguna vez tuvo vida». Don Gustavo lo miró con desconfianza al principio. «¿Y tú qué sabes de esta tierra?». «Nada», dijo el joven con honestidad. «Solo que la tierra que fue amada nunca olvida. A veces solo espera que alguien se anime a tocarla de nuevo para volver a florecer». Don Gustavo no respondió.
pero tampoco lo echó. «No tengo nada que darte. No vine a pedir», dijo el joven apoyando su costal en el suelo. «Solo quise volver a ver si el campo tenía dueño. Si no, al menos un compañero que quiere ver si todavía respira». Don Gustavo bajó la mirada, apretó los labios y, sin saber por qué ni cómo, asintió muy despacio. El joven no preguntó más. Sacó una azada vieja de su costal y comenzó a limpiar un surco cercano, con calma, en silencio, como si supiera que el suelo merecía respeto, no prisa. Don Gustavo se sentó bajo el gran árbol seco y por primera vez en mucho tiempo no se sintió tan solo. Esa noche, al entrar a la cabaña, abrió el cajón donde guardaba el cuaderno de Juanito. Allí seguía el dibujo, el árbol que iban a sembrar juntos, 3 figuras de la mano y una promesa que aún dolía. Lo cerró con cuidado y, sin saber por qué, puso el cuaderno sobre la mesa. Al día siguiente, la mañana era distinta. El cielo tenía un color más claro, como si el sol quisiera salir con cuidado. Don Gustavo había dejado el cuaderno de Juanito sobre la mesa la noche anterior, pero ahora lo sostenía contra el pecho. Doña Claudia lo vio salir sin decir nada, pero lo siguió, sin necesidad de palabras. En sus manos llevaba un pequeño pañuelo bordado por su hijo. Lo había encontrado al fondo de un cajón la noche anterior, entre telas que ya no usaba. Cuando el joven trabajador los vio acercarse juntos, con los ojos enrojecidos pero con paso firme, entendió que ese día no se trataba de sembrar una semilla en la tierra, sino de sembrar una semilla en el alma. Caminaron hasta el centro del campo, ese que una vez estuvo lleno de flores, risas y pan caliente. Allí, donde Juanito decía que iba a plantar su árbol más fuerte, don Gustavo se arrodilló primero. El joven cavó un pequeño surco, y doña Claudia, con las manos temblorosas, sacó del pañuelo una piedra pequeña, redonda, con una carita feliz pintada con crayón. «Juanito la pintó cuando tenía 5», susurró. «Dijo que era el guardián de su árbol, que lo iba a cuidar por dentro de la tierra». Se miraron, los ojos llenos de lágrimas, las voces apagadas por el dolor. Pero ese dolor ya no era de rabia, era un dolor rendido, entregado, que por fin se soltaba. Don Gustavo abrió el cuaderno de su hijo, lo sostuvo en alto y, con voz rota mirando al cielo, habló como si Juanito aún pudiera escucharlo. «Hijito, nos pasamos años guardando tus dibujos, pensando que así te manteníamos cerca. Pero hoy los devolvemos. Hoy te entregamos a aquel que te dio primero. Adiós». Doña Claudia, ya sin poder contenerse, sollozó y se abrazó al cuaderno, besando la página del árbol una última vez. «Gracias por escogernos para ser tus padres, gracias por llenarnos de amor, gracias por esperarnos todo este tiempo, mi niño». Entonces, juntos colocaron la semilla en la tierra, la piedra sonriente de Juanito y encima su dibujo. Don Gustavo cubrió el surco con las manos y, al hacerlo, sintió que por fin lo soltaba, no a su hijo, sino el dolor de perderlo. «Señor», dijo con la voz quebrada pero firme, «no entendimos tu silencio. Te culpamos por el dolor, pero tú nunca dejaste de estar aquí. Y Juanito nunca dejó de florecer dentro de nosotros. Hoy no te pedimos milagros», añadió Claudia, arrodillada. «Junto a él, te pedimos sanidad, paz, fe para seguir amando, aunque duela». Las lágrimas de ambos cayeron sobre la tierra, se mezclaron con el polvo, con el dibujo, con la semilla, y por primera vez el campo ya no parecía muerto, parecía sagrado. El joven, en silencio, dio unos pasos atrás. Su mirada no era de extrañeza ni de pena, era de alguien que había visto algo florecer. «Cuando el amor se entrega, la tierra lo recibe», dijo suavemente, «y Dios siempre tiene un propósito mayor». Don Gustavo lo miró con los ojos nublados. «¿Tú? ¿Cómo sabes tanto, muchacho?».
El joven solo sonrió, pero no respondió. Claudia tomó la mano de su esposo, aún arrodillados, y juntos, por primera vez en años, miraron al cielo. Gracias, Señor. La siguiente mañana, la brisa suave peinaba los campos resecos. La tierra ya no se sentía muerta. Don Gustavo caminó lentamente con su bastón. A su lado, doña Claudia sostenía una pequeña jarra con agua. Ambos se detenían cada pocos pasos, no por cansancio, sino por respeto. Frente a ellos, el surco donde habían sembrado la semilla, un brote, con una hoja recién nacida mirando al cielo. Doña Claudia se arrodilló primero. Con manos suaves, regó el pequeño tallo. Don Gustavo se inclinó a su lado y apoyó la frente en la tierra. «Gracias, Señor», susurró. «Por no olvidarte de nosotros». El joven se acercó en silencio. Sus pasos apenas hacían ruido, pero su presencia llenaba el espacio como una caricia. «Florecerá», dijo, observando el brote. «Y con él, ustedes también». Don Gustavo levantó la mirada. «No eres un jornalero cualquiera, ¿verdad?». El joven sonrió. «A veces, Dios no cambia el campo, cambia el corazón del sembrador». El joven bajó la mirada. «Fui enviado a recordarle a un padre y una madre que el amor no termina en la muerte y que Dios nunca deja sin respuesta una oración hecha con lágrimas». «¿Y ahora?», preguntó don Gustavo. «Ahora es tiempo de volver a vivir». Se giró con paso tranquilo y antes de alejarse del todo, volteó solo una vez más. «El árbol crecerá, no para reemplazar a Juanito, sino para recordarlo con vida». Doña Claudia asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Gracias», susurró. El joven sonrió una última vez y caminó por el mismo sendero por donde había llegado semanas atrás. No dejó huellas, solo una paz serena, como la que dejan los ángeles cuando ya cumplieron su propósito. La tierra ya no estaba seca, estaba lista, y bajo ese brote, junto al cuaderno de Juanito, don Gustavo y doña Claudia volvieron a vivir, pero ahora, con una nueva esperanza y con más fe que nunca.